Soy Nereva Sabe, soy escritora de Bilbao y acabo de publicar mi segunda novela, El límite inferior, en la editorial Salto de Página. Publiqué mi primera novela, Clara Venus, en el 2008, lo cual quiere decir que ya han pasado unos cuantos años. Y sin embargo, lo curioso es que las dos novelas me ocurrieron al mismo tiempo. No sé por qué en aquel momento decidí dar prioridad a la otra historia. Es verdad que son dos historias muy diferentes, aunque yo creo que sí que hay algunas similitudes en cuanto a la preocupación por el tratamiento del espacio o del tiempo histórico. Aquella era una novela claramente histórica sobre el París de Baudelaire, el siglo XIX, la vida de Bohemia, más literaria tal vez. Y esta nueva novela está más centrada en lo que ha sido la historia reciente de España, concretamente en el Levante español, en la costa, en todo el desarrollo turístico. Pero sí que había unas preocupaciones similares y las ideas se me ocurrieron para ambas al mismo tiempo. Es verdad que ha pasado entre medias unos cuantos años, bueno, porque pues la vida uno tiene que hacer bastantes más cosas aparte de escribir, pero bueno, siempre tuve el run run en la cabeza de esta historia que no me abandonó durante todos esos años. A mí se me ocurrió eso, pues yo creo que antes del año 2000, en un fin de semana que me invitaron a Torremolinos, estábamos dando un paseo por el paseo marítimo, buscando un sitio donde comer, estaban todos los chiringuitos cerrados, hacía un tiempo de perros, el viento, la lluvia, y en el momento en que pasamos por una tienda de todo a 100, que se soltó con el viento un flotador y me golpeó, pues tuve, digamos, el momento epifánico de decirme: aquí hay una historia que contar. Lo que pasa que de momento solo tenía el lugar en el que tenía que ocurrir, una especie de Torremolinos o... Bueno, luego la he ambientado, la he escrito en distintos pueblos costeros, en Mojácar, en Torrevieja, también visité, Benidorm, pero sí quería transmitir esa idea de qué pasa con estos lugares cuando desaparecen los turistas, los veraneantes, cuando no hay sol y se convierte en una especie de no lugares. Y durante años la dejé germinar en la cabeza y le fui dando vueltas esperando que me llegasen los personajes, la trama, es decir, el contenido de lo que iba a ocurrir en esa historia. Sí, eso. Las dos novelas son muy diferentes, como te decía antes, porque uno también se cansa de uno mismo, de los excesos de cada novela y intenta escribir algo radicalmente diferente. Sin embargo, tienes ciertas obsesiones que te persiguen y es verdad que el hecho de hacer del escenario un personaje más, para mí el espacio sí es fundamental y sí que incluye una reflexión sobre el mismo, casi todo lo que escribo. La sensación claustrofóbica vino un poco sin querer. Yo, después de los excesos que tenía una novela histórica enorme como con la que me había estrenado, me dije que quería hacer algo más sencillo. Entonces opté por una acotación, una limitación de escenario, de paisajes, casi a la manera aristotélica, ¿no? Y de tiempo también. Toda la historia transcurre en un único fin de semana, en un pueblo que se queda casi aislado por una tormenta y con unos personajes muy específicos. Eso pensé que me iba a facilitar las cosas a la hora de trabajar, que nada se me iba a ir de las manos y sin embargo, claro, a cambio, al transcurrir en apenas 48 horas, sí te obliga a otros esfuerzos casi de relojería para hacer que todo coincida, para que todo a la vez funcione como un mecanismo perfecto. Y claro, como te digo, todo empezó por el aspecto fantasmal que me chocó tanto de un pueblo de veraneo fuera de temporada. Yo vengo de Bilbao, donde estamos muy acostumbrados a la lluvia y es casi parte del paisaje, y sin embargo cuando uno llega a un lugar de estos y se encuentra que han perdido su función primera, que es la de ser casi un decorado para el turismo, es ahí donde surgía la reflexión. Alguien me decía hace poco que el realismo con el que lo describía, casi más que costumbrismo, me había quedado un escenario de una distopía, ¿no? Al hacerlo transcurrir en invierno la historia. Pero bueno, esos lugares están ahí llenos de jubilados extranjeros y siguen teniendo su vida un poco
también decía alguien como de país de frontera, ¿no? o de salvaje oeste, a donde llegan gentes con vidas un poco curiosas, que abandonan su país y se van allí a montar un negocio de tiendas de tablas de surf o cosas así. Por eso, aunque ahora con la crisis se está leyendo tal vez en unas coordenadas muy precisas, a mí me gusta pensar que la novela hubiese sido igual aunque no hubiésemos tenido crisis o aunque la hubiese publicado hace 10 años, porque es verdad que doy que lo que presento es una mirada bastante pesimista sobre este tipo de desarrollo basado en el turismo y en el ocio, pero yo creo que el germen ya estaba ahí antes de la crisis. No es que me crea más lista que nadie, pero creo que esta novela no hubiese sido muy distinta aunque la hubiese escrito hace unos años o no tuviésemos esta nueva perspectiva del fin de la burbuja inmobiliaria. La novela está estructurada en 2 partes. La primera parte se llama Los vientos, entonces los capítulos llevan el título de diferentes tipos de vientos que van incrementando en fuerza y en intensidad de la tormenta, y la segunda parte se llama Las mareas, y entonces en las mareas los capítulos tienen nombres de distintas mareas. La primera vez lo concebí como los vientos, algo que trae noticias del exterior, y las mareas, la idea era cómo esas noticias del exterior remueven por dentro a los personajes, pero era una idea demasiado encorsetada. Casi por un momento pensé en contar lo mismo 2 veces, digamos, y luego me di cuenta que eso no iba a funcionar, que era mejor que la historia se fuese desarrollando progresivamente. Entonces, la acción es verdad que ocurre poco a poco, va subiendo en intensidad hasta el punto que de la primera a la segunda parte se produce un giro muy fuerte en la trama, convirtiéndola casi en una novela policíaca. A mí me gusta mucho trabajar el lenguaje, me parece algo fundamental y es con lo que mejor me lo paso, pero luego también como lectora me doy cuenta que no es suficiente, que digamos a lo que aspiro es a un equilibrio entre un lenguaje trabajado, cuidado, interesante, lleno de ideas, pero también una trama y una intriga que me enganche a la lectura. Entonces es lo que intenté conseguir. Yo no pretendía, nunca se me había ocurrido escribir una novela de género negro, ni mucho menos. De hecho, cuando doy ese paso, que es casi una anécdota en la historia, es por la desaparición de un niño, que era una manera de envolver a todos los personajes en la misma trama, y a mí con la desaparición del niño me interesaba casi más el aspecto sociológico, mediático, de cuando ocurre una de estas noticias. Pero claro, una vez que haces desaparecer a un personaje es inevitable casi de forma paródica que entren en acción la policía, el detective, los interrogatorios. Y así como hay otros aspectos que investigo mucho, que me documento mucho, el de, digamos, más de género negro, me dejé llevar directamente por el bagaje que tenemos todos de películas, de series de televisión, porque no quería darle excesiva importancia a eso. Para mí era simplemente un hilo conductor para poder seguir el desarrollo de los personajes, o el cómo una noticia del exterior fuerte les podía sacudir y ponerles en cuestión lo que eran hasta entonces. Sí, del mismo modo que el escenario es un personaje más, también lo es el clima. Es verdad que todo esto es algo romántico, pero bueno, que inevitablemente seguimos tirando de ello. Me interesaba de la tormenta, por supuesto, aparte de que facilita poner en el límite a los personajes y crear situaciones que pueden ser complicadas o peligrosas, ayudaba también al aislamiento de los propios personajes, a varias de las anécdotas sobre las que se construye la trama, como un accidente de coche. Me interesaba también la idea de que después de la tormenta, que parece por un momento que se lo va a llevar todo, sabemos que la tormenta pasa y después de la tormenta se sigue igual. Es decir, es simplemente un paréntesis en el que parece que todo va a salir por los aires, pero
pero que pasa, que también pasa. Así como decía antes que la tormenta me servía también un poco de metáfora de situación crítica, pero que sabemos que se va a pasar, que creo que también puede servir como metáfora de lo que ha sido la crisis. La crisis siempre se ha vivido como una crisis, como algo pasajero, y cuando se empieza a salir de la crisis se empieza a salir por la misma vía otra vez, recuperando la construcción, recuperando la venta de pisos. Quería reflejar también esa situación en los personajes. Te decía que para ciertas cosas sí que me fijé en el modelo clásico aristotélico, pero en cambio sí que quise romper con otra norma que repetimos mucho, bueno, pues los que estamos acostumbrados a dar talleres literarios, por ejemplo, esa idea clásica de que para que una novela sea buena el personaje se enfrenta a distintos obstáculos y a través de ellos se produce una evolución psicológica. Y yo pensé que en la realidad no era eso, que eso era lo más contrario al realismo que había, que muchas veces somos hámsters en la rueda y que por mucho que nos encontremos con muchos obstáculos, no sabemos salir de ahí, no sabemos salir de nuestros propios límites. Entonces construí los 4 personajes en torno a esa idea. Los personajes, si te fijas, son simétricos entre ellos o antagónicos. Es un matrimonio que viene de Madrid, Víctor y Valeria, los dos con V, y que se odian y que parece que están a punto de separarse. Se pasan toda la novela tramando cómo perderse de vista el uno al otro. Y al contrario, cuando llegan allí se encuentran en el pueblo con 2 personajes que tampoco son de allí, aquí apenas hay oriundos. Me gustaba la idea también de forasteros, un poco del desarraigo que llevan estas ciudades de veraneo implícitas. Una mujer francesa, Brigitte, y un gallego, Breogán. Ella es guía turística de ancianos, una especie de inserso francés. Él es artesano, es dueño de una tienda de souvenirs y da clases también de talleres de cerámica y de artesanía. Eso me daba la oportunidad de meter personajes secundarios o escenas un poco que marcaban un poco la decadencia de estos ambientes, pues la idea de los grupos de ancianos que vienen fuera de temporada cuando es más barato a llenar estos hoteles, o de estos talleres ocupacionales cada vez más habituales en diputaciones, en ayuntamientos, para gente con distintos tipos de discapacidad. Para remarcar un poco también la parte más débil de la psicología de los personajes. Yo antes yo no me he formado en talleres, como la mayoría de los escritores soy autodidacta, ni siquiera he estudiado nada relacionado con la literatura, simplemente es una pasión que la llevas en las venas desde muy pequeñito. Así que era escéptica con los talleres literarios. Y sin embargo he cambiado de opinión después de varios años impartiendo talleres, porque es verdad que tal vez no se enseña a escribir, pero sí que hay otros aspectos que sí son enseñables. Por ejemplo, a corregir. Y corregir un texto es casi la mitad del trabajo de la escritura. Y de eso no es consciente mucha gente. También se enseña a leer, en qué fijarse. La gente cuando lee un libro se queda con la anécdota, con la historia, y cuando de repente les enseñas que hay otras cosas, que miren la estructura, que miren debajo, que miren qué adjetivos o qué escenas se utilizan para describir a un personaje, que aprendan a leer con un lápiz para subrayar lo que llama la atención de ellos, por bueno o por malo, y sobre todo a corregir, a explicarles qué es lo que hay que quitar, qué es lo que sobra, a tachar. Yo siempre empiezo las clases enseñándoles manuscritos de escritores consagrados llenos de tachones, para que vean que después de que se ha terminado el texto todavía queda casi la mitad del trabajo por hacer, y que uno necesita también otra mirada. No puedes escribir en el solipsismo porque tienes dudas, porque muchas veces uno mismo, depende del humor con el que te levantes ese día, dudas si es bueno, si es malo. Necesitas la mirada de otros para que te orienten en muchas ocasiones. Hay que venir con una chispa. Hay alumnos que la tienen y hay otros que no, que les puedes hacer mejorar, pero desde luego no harás de ellos escritores, pero
a los que llegan con esa chispa, yo creo que sí les ayudan y sí que se pueden ver mejoras importantes. Aparte que, bueno, que te obliga a escribir, que también muchas veces es un problema que tiene uno, que no encuentra el momento. Bueno, pues como esto te ponen ejercicios semanales. Entonces sí, yo he estado algunos años dando talleres en Fuentetaja de novela histórica, aprovechando mi formación también como historiadora, de iniciación a la escritura creativa de una manera más generalista, a través de ejercicios, de pequeños relatos. Y la verdad que la experiencia es divertida, es interesante. Te ayuda a ti, incluso a ti mismo como escritor también, porque tener que estar todo el día juzgando, comentando textos ajenos, valorándolos, pero no porque sí, me gusta o no me gusta, sino que tenerlo que explicar, tener que romperte los sesos para ver qué es lo que falla en un texto o cómo lo puede mejorar, yo creo que también te ayuda luego a ti mismo con tus propios textos. Ahora, me imagino que será pues como ser pintor y clases de pintura, hay que aprender una técnica y unas normas, por decirlo de alguna manera, para luego desmontarlo todo. La contra de la novela cita como autores con los que se puede encontrar cierta conexión a Chirves, a Gopegui, a Houellebecq, que desde luego son tres autores que a mí me gustan mucho, así que tuve que dar el visto bueno inevitablemente. Con Chirves, por ejemplo, no he leído la última, En la orilla, y muchos lectores me están señalando que hay más coincidencias de las que yo pensaba. Supongo que con diferencia también de edad, de que él sí es de la costa levantina, yo lo miro desde fuera con cierta mirada casi exótica, de género, en fin. Supongo que más quisiera yo que escribir como Chirves y que sí que habrá más diferencias, pero bueno, sí que tratamos un tema o un espacio similar. La preocupación también por el aspecto social de la novela, que sería lo que remitiría a Gopegui y a Houellebecq, que es verdad que es uno de los autores que más he leído en los últimos años y que me parece que es en este momento el que efectivamente está dando la clave de sabiendo retratar mejor que nadie los síntomas de la radiografía del malestar occidental, ¿no? Yo he vivido muchos años en Francia, además, entonces, claro, me resulta particularmente cercano las cosas que cuenta Houellebecq, así que sí que me sentía pretendiendo hacer algo similar, tampoco intencionadamente. Por ejemplo, a posteriori sí que tuve la sensación que ese giro que hay de la primera a la segunda parte, donde de repente se convierte en una novela casi negra, policíaca, estaba ya en el mapa y el territorio. Pero son mecanismos que te salen inconscientes y que necesitas tiempo luego para darte cuenta de ellos, ¿no? Que son el pozo de lecturas que tienes ahí asumido. La diferencia, como tú decías, con Houellebecq, por ejemplo, sería que mientras que su personaje protagonista en todas sus novelas, y esto como lectora ya me empieza a cansar un poco, la última en ese sentido, Sumisión, me ha decepcionado bastante, el personaje siempre es él mismo y da igual qué oficio le atribuya, ya sea un profesor de la Sorbona o un cómico mediático. A mí siempre me ha gustado y siempre se recomienda que uno tiene que escribir de lo que conoce. Sin embargo, a mí siempre me ha gustado el aspecto también de evasión o de exotismo, la posibilidad de invención, de imaginación que te ofrece la literatura y el reto de tratar de comprender lo radicalmente distinto, de empatizar con personajes que no tienen nada que ver contigo. Entonces, lo pone más difícil. También aprendes mucho sobre ti mismo y, por supuesto, les atribuyes anécdotas tuyas o caracteres de tu psicología. Estoy segura que incluso escribiendo una novela histórica en el del siglo XIX dejas entrever más de ti mismo de lo que pretendes. Pero en este caso sí me interesaba el reto de ponerme en el papel de personajes que nada tienen que ver conmigo. Una pija obsesionada con los productos de lujo y las marcas, un constructor corrupto, una mujer que ha abandonado a su hijo, situaciones moralmente límites que me cuesta muchas veces cuando veo el telediario comprender, ¿no? Pero si les pinchan y sangran como yo, ¿por qué se comportan de este modo? Porque a veces también poniéndote en esos límites tan diferentes aprendes sobre ti mismo.
Entonces, no, es una novela, se está discutiendo, algunos dicen que es una novela de la crisis, otros dicen que para nada, que es una novela de personajes, una novela intimista. Desde luego yo no quería escribir un panfleto político, aunque mi formación como politóloga siempre va a estar ahí la preocupación por el estado social y una visión más o menos sociológica. Desde luego sí me gusta y por eso acepto que se citen esos autores como influencias en la contra, pero sí quería centrarme en los problemas de los personajes que no son directamente problemas sociales, sino problemas íntimos con su propio pasado, con sus experiencias, con sus sentimientos o relaciones familiares. En ese sentido, desde luego, no era tanto una novela social, sino una novela en muchos momentos casi más intimista, aunque también podría defender que la tesis que subyace en todo eso es que para mí la crisis, antes que una crisis económica, fue una crisis moral. En ese sentido sí quería mostrar un poco también la patología moral de estos personajes. Siempre es un problema de hablar esto de generaciones, que es una etiqueta que gusta mucho a los periodistas y nos crea más problemas a los autores. Por supuesto que cuando se coincide generacionalmente por edad, porque se está viviendo en un contexto similar, se ven las mismas películas, las mismas series, se leen los mismos libros y probablemente se tienen preocupaciones o inquietudes similares. Yo casi más que... Sin embargo, algo que destacaría en los autores de los 70, de los 80 que empiezan a publicar ahora, aparte que creo que hay una explosión muy interesante, que están saliendo muchos autores muy buenos en los últimos tiempos, que casi que habría que prestarles un poco más de atención, que a veces parece que los escritores en España sigan siendo los mismos que escribían al inicio de la democracia y que no se acaba de prestar suficiente atención a lo que ha venido después y a cómo se han renovado muchas fórmulas. Lo que destacaría de mi generación es precisamente la heterodoxia que hay, la diferencia de estilos, de formas de escribir, aunque en general algunas cosas que veo similares es que están muy preparados, muchas lecturas, gente que ha estudiado mucho, que habla idiomas, que lee en el original en otros idiomas, con lo cual la gama de influencias son mucho mayores. Me gusta mucho Sara Mesa, por ejemplo, admiro mucho a Jon Bilbao, aunque jamás escribiría como él y tenemos unos estilos muy diferentes. Me interesa lo que hace Elvira Navarro, lo que hace Aisa de la Cruz, aunque también son diferentes. Isaac Rosa, que tiene una carrera ya más larga, pero en edad podemos tener una edad similar. Juan Gómez Bárcena, que es más joven que yo y sin embargo me parece un autor con una calidad tremenda, haciendo una novela más, se podría decir casi más conservadora. En fin, unos estilos y unos registros muy diferentes, pero con gente muy preparada.